Hola jóvenes, muy buenos días jóvenes estudiantes, bienvenidos a nuestra segunda sesión de espacios abiertos con su asesor virtual. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14, el universo natural. Permítanme un segundo chicos, sigo en mi localidad, ha estado nevando últimamente y el internet y la energía eléctrica se encuentra itinerante. Para esta sesión, jóvenes, Fátima, muy buen día. Eh, um, Beida, da gusto que nos vuelva a acompañar, Beida. En esta semana estamos nosotros haciendo un estudio de lo que es nuestra unidad número uno, materia y energía. Ya nos dimos cuenta de que estamos tratando una ciencia experimental muy importante que nos permite comprender la estructura de la materia y esta es, pues, química, que es una ciencia experimental. En esta sesión síncrona, chicos, ustedes pueden realizar sus preguntas directamente, tomen el audio de esta plataforma y realicen su pregunta, o bien pueden escribir por medio del chat de esta plataforma, al igual que el día miércoles, al término de esta sesión. Voy a subir un video a la plataforma de YouTube y lo voy a compartir por medio de nuestra pizarra de sesiones. Lo importante es que quienes revisen el video más tarde pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Algo muy importante es que sigamos las normas de comunicación virtual, tanto, perdón, tanto en esta sesión síncrona como en la plataforma de YouTube. Ahora, muy bien, el propósito formativo, y es importante que lo mencionemos en estas primeras sesiones, es, en este propósito formativo, reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir a ustedes comprender la estructura de la materia y la interrelación que existe con la energía. De este propósito formativo en esta semana nosotros estamos cumpliendo algo muy importante. Estamos comprendiendo la estructura de la materia a través de sus estructuras más pequeñas, que es el átomo. La semana siguiente nosotros vamos a comprender diferentes tipos de energía y lo que es la energía. Vamos a ver para nuestra semana 3 la interrelación que existe entre materia y energía. Algo importante es que nos va a permitir esto analizar la estructura, o perdón, la dinámica de nuestro universo. Ese universo al que se hace referencia en este módulo número 14 llamado el universo natural es todo aquello que nos rodea o puedo ser yo mismo ese universo. Ok, no debemos de confundirnos con esos cuerpos astrales, planetas, estrellas, galaxias, no. Es ese espacio donde yo coexisto, donde yo vivo, donde yo trabajo, mi pueblo, mi fraccionamiento, puede ser otro ser vivo o yo mismo. Ese es mi universo natural. Lo vamos a estudiar a través de las características del pensamiento científico. El pensamiento científico surge a través del conocimiento científico y el conocimiento científico surge a través del método científico experimental. Y esto es lo que sustenta a todas las ciencias experimentales que vamos a ver en este módulo, como es química, física, ecología, biología, bioquímica, aspectos de nutrición. Vamos a ver algunos aspectos que nos ayuden a entender ese universo natural. El lunes pasado, jóvenes estudiantes, nosotros, bueno, creo que se dio una explicación acerca de lo que es la actividad integradora número uno. Estuvimos platicando acerca de los átomos, de cómo es que los átomos forman enlaces y cómo participan en reacciones químicas. Si alguien tiene alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número uno, lo primero les recomiendo que vean el video de nuestra sesión del miércoles o bien que tomen directamente el audio y realicen su pregunta. Si no existen dudas, bueno, vamos a pasar directamente a lo que es nuestra actividad integradora número 2 llamada la materia, la cual la dejamos pendiente.
Fátima, Beida, ¿existe alguna duda de la actividad integradora uno? O bien, ya hoy espero que podamos profundizar en nuestra actividad integradora número 2 y si existe tiempo, pues nos regresamos a nuestra actividad integradora uno. Fátima, ¿todo bien? Ya en camino a la 3, Beida, ya, perfecto. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dar una explicación a lo que es nuestra actividad integradora número 2 llamada la materia. El propósito de esta actividad es identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ella para reflexionar sobre los fenómenos que se presentan en en nuestra, en nuestra vida diaria. Estos fenómenos los vamos a identificar conociendo los estados de la materia. ¿Y cómo vamos a conocer ello y el comportamiento? Mediante el uso de un simulador. Para ello, jóvenes, para nuestra actividad integradora número 2 es muy importante que identifiquemos los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia y comprender la ley de la conservación de la materia y su aplicación. Ok, Beida nos dice, ¿cómo utilizar el simulador? Claro que sí. Vamos para allá. Pero, pues, dejen, detengo esta presentación. Vamos a... ok. Vamos a ver cómo utilizamos nuestro simulador y primero vamos a ver cómo entramos nosotros primero en él. Vamos a pasar nuestro cursor. Si ven mi pantalla? Ok, Fátima, bien. Sí, perfecto. Estamos bien. Eh, bueno, primero pasamos nuestro cursor aquí en estados de la materia. ¿Qué es lo que se nos pide de una vez? Vamos a ingresar nosotros al simulador y vamos a estados de la materia y nos vamos a la opción de estado. Observamos las características de diferentes átomos como el neón y el argón o moléculas como el oxígeno y el agua. En este mismo simulador, cuando nosotros experimentemos, vamos a tomar impresiones de pantalla. Después, muy importante, vamos a cambiar a la sección de cambios de fase. Podemos aplicar calor y frío, vamos a poder aplicar presión con la bomba de aire o presionando nuestro reactor para observar las características tanto de esos átomos como de esos elementos. Entonces, vamos a nuestro simulador. Primero vamos a la opción de estado y vemos un cubo de hielo, una gota de agua y una nubecita. ¿Y qué nos indica? Que aquí nosotros podemos observar las características de estas partículas que componen esos elementos y esas moléculas. Primero, si no estamos habituados nosotros a otro tipo de temperaturas, la escala de temperatura que se nos da es en Kelvin. Nosotros, algo más habitual, lo podemos cambiar a grados Celsius, que es la temperatura que nosotros utilizamos aquí en México. Ok, el neón que está seleccionado se encuentra en estado sólido a menos 259 grados. Es una temperatura increíblemente baja. ¿Y qué es lo que nosotros podemos observar? Nosotros podemos observar que tienen una forma definida el neón en estado sólido y las partículas que lo componen. Claro que sí. A pesar de que están vibrando, nosotros podemos ver que mantienen su forma. Esto es porque está en estado sólido. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si nosotros, aquí está en sólido el neón, ¿ok? Vemos que sus partículas pueden vibrar, pero no pueden rotar, no pueden trasladarse de un lugar a otro, ¿ok? ¿Presentan un movimiento? Sí, claro que sí, presentan un poco de movimiento. Ahora, para ese mismo elemento, ¿cómo se comporta en estado líquido? En estado líquido vemos nosotros que ya no tiene una forma ordenada. De hecho, aquí nosotros vemos que esas pequeñas partículas tienen más movimiento. Se pueden mover de un lado a otro, ya no hay algo que las atraiga tanto. Esto es cómo se comportan todas las sustancias en estado líquido.
¿Y cómo será? Ah, observen la temperatura. Pasamos de estado sólido de menos 259 grados, que es una temperatura muy fría, a otra temperatura que es también mucho más fría, de menos 246 grados. Claro que sí, es lo que yo estoy observando de esas partículas y no tenemos que inventar nada, simplemente nosotros lo que vemos, porque con eso nosotros vamos a comprender cómo se comportan la materia en estado sólido, líquido y gaseoso. Pero es muy importante, vamos a fijarnos a qué características, porque todas las sustancias tienen características particulares. En estado gaseoso, el neón, podemos ver esas partículas yendo de aquí para allá, no hay algo que las mantenga cohesionadas. De hecho, tienen tanta energía que colisionan unas con otras, están ocupando todo el volumen de nuestro reactor. ¿Por qué? Porque no hay algo que las detenga, no tienen una forma definida. Vamos a ver ahora una molécula, algo más habitual que con nosotros, como el agua. Nosotros conocemos el agua en estado sólido, líquido y en estado gaseoso. El agua en estado sólido. Podemos ver el agua en estado sólido, tiene una forma definida así. Las moléculas tienen movimiento, claro que sí, están vibrando, pero no tienen libertad de movimiento. El agua aquí está a menos 127 grados. Esa es una temperatura muy fría. El agua nosotros la podemos congelar a 100 grados. Y con esta opción de aquí abajo yo puedo agregar calor o agregar frío. El agua congela a 0 grados. Vamos a poner el agua, como ahorita está nevando por donde yo vivo. El agua, cayó nieve, ayer cayó una nevada. Y llegamos como, sí, como a menos 10 menos 13 grados. Podemos ver el agua a esa temperatura. Vemos que las partículas tienen movimiento, sí, pero no tienen una libertad de movimiento drástica. Pueden rotar, las partículas pueden vibrar. Ese es el estado sólido del agua, como nosotros la conocemos como hielo. Vamos a cambiarle a estado líquido. Aquí vemos que las partículas giran, tienen más movimiento a 13 grados, una temperatura muy fresca. Imaginen que nosotros ponemos agua en una cacerola y la ponemos en la estufa. ¿Qué es lo que pasa cuando el agua ya está caliente, 84 grados, agua que nos puede quemar? Vean las partículas y empiezan a tener muchísimo más energía, empiezan a colisionar unas con otras. Vemos por acá arriba una molécula de agua que ya está loca, ya quiere pasar a estado vapor. ¿Por qué? Porque tienen suficiente energía. Ya no tienen forma definida, miren, ya se están volviendo más locas. ¿Por qué? Porque tienen más energía. El estado gaseoso, que es cuando el agua se empieza a ya convertir en vapor, cuando estamos evaporando el agua, vean el agua, por ejemplo, a 156 grados. Nosotros el agua, voy a bajar la temperatura un poco, cuando nosotros la hervimos, dependiendo en dónde nosotros estemos. Si están ustedes en la Ciudad de México, el agua hierve como a 94 grados. Aquí en Mexicali, Baja California, donde estoy yo, hierve a 100 grados por la altitud. Vean, más o menos la voy a dejar como a 110 grados. A 110 grados el agua ya es vapor. Vean cómo las moléculas se empiezan a volver locas de tanta energía que tienen. Ya empiezan a colisionar entre ellas, algunas se mueven para arriba, es decir, ya están vaporizando. ¿Por qué? Por la energía que tienen en forma de calor. Ok, tenemos la temperatura aquí en escala Celsius, no vayamos a confundirla con Kelvin. Si ustedes la quieren dejar en Kelvin, adelante. Y así, para el oxígeno, para el argón, para el neón, nosotros podemos observar cómo se comportan estas partículas en estado sólido, en estado líquido o gaseoso. Después nosotros vamos a la sección de cambios de fase. Aquí es muy interesante. Aquí nosotros podemos interactuar mucho más con nuestro simulador. Yo voy a cambiar la temperatura en Celsius para que sea más entendible para mí. Ok. Beida nos pregunta, ¿por qué es diferente la escala de temperatura en Kelvin respecto de la escala de temperatura en Celsius? La escala Kelvin y hay otras escalas como la Rankine son escalas absolutas.
Si tenemos nosotros una escala absoluta, es decir, no tiene cantidades negativas, no existen números negativos, parte de cero. La escala Kelvin parte de lo que se conoce como el cero absoluto. Es la temperatura más baja que puede alcanzar la materia en nuestro universo. No existe una temperatura más baja. Esta temperatura en escala Celsius corresponde a menos 273,15 grados. Por debajo de esta temperatura fría, no hay una temperatura más baja. Eh, la escala Kelvin utiliza entonces esta escala partiendo de cero a menos 273 grados y de ahí se empieza a aumentar uno a uno. La escala que nosotros utilizamos, la escala Celsius, parte del punto de congelación del agua, que se da a 0 grados Celsius. A partir del punto de congelación del agua, cuando el agua es líquida, toma valores positivos. Por ejemplo, la temperatura que está en nuestro ambiente, si está a 25 grados o a 15 grados o a 40 grados. Y para nosotros, cuando cae nieve, por ejemplo, estamos a menos 5 grados, menos 10 grados, y eso corresponde a una escala Kelvin de menos 5 grados como a menos 268. Simplemente la escala Kelvin parte de cero, mientras que para nosotros la escala centígrada, a partir del punto de fusión del agua, parte de cero. Y si existen negativos hasta menos 273. Y aquí lo podemos ver en el simulador. Yo en Celsius voy a seguir bajando toda la temperatura que pueden. Si ustedes observan allá el termómetro, llegamos hasta menos 272, ¿ok? Y de ahí ya no baja. 273 y es lo máximo. Ya no existe una temperatura más baja en estados Celsius. Y observemos, ¿qué es lo que pasa con esas moléculas? Antes estaban vibrando. A esta temperatura ya no existe movimiento alguno, las moléculas ya no vibran, se detienen completamente. Por eso se llama cero absoluto. Si yo cambio en este momento la escala de Celsius a Kelvin, me va a aparecer 0 Kelvin. A partir del movimiento de las moléculas empieza a aumentar la temperatura y es por ello que se utiliza esta escala Kelvin como escala absoluta, ¿ok? Bueno, las partículas sin movimiento, la verdad es que son aburridas y este simulador nos da mucha diversión. Primero vamos a elevar toda la temperatura que nosotros podamos. Observen, la dejé en Kelvin, la voy a convertir en Celsius. Vamos a subir toda la temperatura y vean, el neón es un gas a temperatura ambiente. Para poderlo congelar en estados sólidos se necesitan temperaturas muy bajas. Ustedes observen, entre una temperatura tan baja como menos 183 grados, el neón ya está en estado gaseoso, ¿ok? Si yo utilizar el agua a esa temperatura, voy a bajar la temperatura, el agua a menos 160 grados, observen cómo se comporta el agua a esa temperatura. Si entre más bajemos la temperatura, vemos que cada vez tiene menos movimiento. A menos 200 grados, vemos que ya se comporta en estado sólido. Las moléculas tienen energía para vibrar, quizá para rotar. eh, y esto es con poquita energía que tienen. Empezamos a aumentar nosotros la temperatura. Si ustedes observan, miren, ya empiezas en la escala que nosotros tenemos a 50. Vamos a dejarla en 100 grados, 107 grados, como si la tuviéramos en una cacerola y ya estuviera convirtiéndose en vapor. Ustedes pueden ver las partículas, qué es lo que pasa, ya tienen muchísima más energía. Tanta energía que ya empiezan a rotar, a vibrar, a colisionar, a moverse de forma independiente por la energía que tienen. Pero vamos a ver un papel muy importante. ¿Qué juego tiene la presión en los sistemas? ¿Qué es lo que pasa si yo meto más moléculas? Si yo muevo esta bomba de aire, observen, yo estoy metiendo más moléculas a este reactor, pero si yo aumento la presión dentro del sistema, ¿qué es lo que pasa con la temperatura?
la temperatura empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque hay más partículas con energía y todas colisionan entre ellas y cada que colisionan crean un aumento en la temperatura. Si ustedes observan la presión está aumentando, ya tenemos una presión de 8 atmósferas. ¿Y qué es lo que da la presión? Cada que las partículas colisionan con el recipiente que lo contienen, entonces eso crea un aumento en la presión. Si tengo más partículas, esto quiere decir que van a colisionar más entre ellas. Voy a meter todas las que pueda y eso crea un aumento de presión y eso crea también un aumento en la temperatura. Voy a meter todas las moléculas que yo pueda y observen qué es lo que pasa con la temperatura y la presión. Ya me acabé todas las partículas. Tenemos una presión de 20 atmósferas más o menos y una temperatura de 248 grados. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo aumento todavía más la temperatura? Observen qué es lo que pasa con la presión. La presión empieza a aumentar poco a poco. ¿Ok? Estos son los fenómenos de presión y de temperatura que intervienen con las características de la materia. Hay países que utilizan la escala Kelvin. No, como temperatura oficial no hay ningún país. Solo que no sé si en algún otro módulo ustedes hayan visto lo que son sistemas de unidades. Nosotros utilizamos la escala Celsius porque nosotros utilizamos el sistema internacional de unidades. Nosotros medimos la distancia en metros, el peso en kilogramos, la temperatura en grados Celsius. Ojo, para los cálculos, para cálculos de ingeniería, para cálculos de física, para cálculos de química, todos los cálculos se hacen en escala Kelvin, en una escala absoluta. Eh, ahora, ¿es la única escala que hay? No. Hay otra escala de referencia, la escala anglosajona o escala inglesa, donde la temperatura la utilizan en Fahrenheit. La temperatura en Fahrenheit tiene diferentes puntos de donde parte. Eh, el punto de congelación del agua en la escala Fahrenheit es a 32 grados Celsius. Y es una temperatura más amplia porque cada unidad de escala Celsius equivale a 1,8 en Kelvin. Entonces, perdón, en escala Fahrenheit, la temperatura de congelación del agua, que para nosotros es cero, para la escala Fahrenheit es de 32 grados. Y la temperatura de ebullición del agua, que para nosotros son 100 grados Celsius, en escala Fahrenheit es de 212, si mal no recuerdo. En escala Fahrenheit también hay una escala negativa. Eh, pero son diferentes sistemas que utilizamos. En el sistema inglés, ellos la unidad de masa en lugar de kilogramos utilizan libras. Para las distancias no utilizan metros, utilizan pulgadas, utilizan yardas. Para escalas más grandes utilizan millas. Nosotros utilizamos kilómetros. Y es de acuerdo a estos sistemas. Existen muchos sistemas. En un futuro, espero que todos utilicemos el sistema internacional, que es el que México está integrado para el uso de esto, y es por ello que existen diferentes temperaturas, diferentes escalas en las que medimos la temperatura. ¿Y podemos pasar de una escala a otra? Por supuesto que sí, con ecuaciones para poder conocer esas temperaturas. Bueno, yo ya metí todas las moléculas y observo que cada vez tienen más energía, que están aumentando la presión, que están a una temperatura muy elevada. Pero siendo honesto, si yo puedo hacer más, esto me parece un poco aburrido. Entonces vamos a apretar la tapa. Vean cuando yo aprieto la tapa de este reactor, ¿qué es lo que pasa? La temperatura empieza a aumentar, también empieza a aumentar la presión y esas moléculas cada vez se están poniendo más locas. ¿Por qué? Porque tienen muchísima energía, muchísima, a esa temperatura y a esa presión. Pero yo voy a seguir apachurrando a ver qué es lo que pasa. Vean, observen cómo sube la temperatura y aumenta la presión. Vamos a llegar a más de 1000 grados Celsius y a una atmósfera perdón, a una presión de 180 atmósferas. Observan qué es lo que pasa con esas moléculas.
Primero pegaban unas con otras, ahorita no paran de girar, cada vez están en un espacio más confinado, tienen muchísima energía, están muy loquitas las moléculas. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando la presión? Es tanta la presión que voy a romper mi reactor o el sistema en el de donde están. Tienen tantísima energía que pueden crear un daño. Este daño ahorita lo hicieron al recipiente. Y vean, ya todas las moléculas escaparon, ya andan por toda la pantalla. Esto me parece, la verdad es que bastante divertido. No se preocupen, ustedes pueden reiniciar todo otra vez y jugar con la presión y la temperatura. Y lo más importante es que nosotros observemos cómo es que se comportan. ¿Esto pasa en el simulador? No, también puede pasar en la vida real. Así es que hay que tener mucho cuidado y comprendiendo nosotros estos fenómenos, los podemos transportar a nuestras actividades diarias. Eh, hoy, ¿saben qué? Hoy voy a comer se me antojan unos frijoles negros. ¿Qué es lo que hago? Selecciono el arroz, el frijol, lo lavo y para que estén rápido mis frijolitos, los voy a poner en la olla express. Imaginen que cada uno de estas moléculas, ahora se convierte en unos frijoles que yo pongo a cocer, los coloco en agua y coloco una tapa que va a estar presurizada. Eh, ¿Por qué coloco la tapa? Porque aumenta la presión y como yo acabo de ver en el reactor, si aumento la presión, aumenta la temperatura. Y si aumenta la temperatura, mis frijoles se van a cocer muchísimo más rápido. Imaginen que este es una olla express, ya le puse su tapa y esas particulitas son mis frijoles. Si yo lo pongo a temperatura alta, mis frijoles van a estar más rápidamente cocidos, pero imaginen que a mí se me olvida apagar la olla express. ¿Qué es lo que podría pasar con esa olla express donde están mis frijoles? Si yo se me olvida dejarla ahí en la estufa, va a empezar a aumentar la temperatura, va a empezar a aumentar la presión. Y si yo no cuido la temperatura y la presión en mi olla express, puede ocurrir que me explote la olla express. Si está explotando el simulador, también me puede explotar mi olla express. Y esto pasa con diferentes sustancias que se encuentran, por ejemplo, en cilindros presurizados. Em, Puede que ocurrir un problema con los tanques de gas. ¿Por qué? Por efectos de la temperatura. Así es que yo puedo utilizar estos fenómenos que yo observo y transportarlos a la vida diaria, porque es lo que yo hago. Yo no solamente pongo frijoles a cocer, puedo poner carne. Me ayudan a cocerla muy rápido, sí. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura gracias a esa olla presurizada. Pero podría explotarme esa olla si yo no le tengo mucho cuidado. Si la dejo ahí muchísimo tiempo en la estufa, corro el riesgo, al igual que mi simulador, de que la tapa pueda ceder y explotar. ¿Por qué? Porque es demasiada energía. Por ejemplo, miren esas particulitas que pude capturar en el simulador. Si yo quito la tapa, tienen más espacio para poder dispersar la energía. Si yo presurizo más la tapa, llega el momento en el que pocas partículas tienen tantísima energía que pueden vencer el recipiente. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros debemos de describir en nuestras propias palabras. Eso sí, ustedes tienen que investigar lo que es el punto de fusión y de ebullición del agua, que ya se los dije, en escala Celsius, que es de 0 grados la de fusión, en la cual se congela y podemos tener hielo y de 100 grados la temperatura de evaporación, que es la temperatura en la cual estas partículas se empiezan a convertir en gas. ¿Alguna otra duda respecto de nuestro simulador? Tenía unos mensajes. O es el primer módulo en el que ven este tipo de características respecto de los sistemas de medición. Bueno, entonces aquí no son tan esenciales para nuestros módulos, pero es importante que nosotros empecemos a conocer eh, que existen otros sistemas de cómo nosotros medimos las cosas. ¿Y el por qué? Pues
Es un poquito diferente. ¿Por qué los ingleses miden en yardas, en pies, en pulgadas? Pues porque en algún momento había la necesidad de cómo medir lo que nos rodea y a alguien se le ocurrió, bueno, generalmente a quien mandaba, que era el rey, decía, pues la unidad va a ser de mi dedo y de ahí sacamos las pulgadas. Pero necesitamos algo más grande. Ah, bueno, entonces vamos a medir mi pie y todo lo vamos a medir en pie. La yarda, la aproximación al brazo. Y de esa forma, y ya después, ya cuando empieza a surgir la ciencia, pues es importante homologar ese tipo de unidades para que no suene tan loco de dónde es que nosotros empezamos a medir las cosas. Pero hay otros sistemas de unidades aprovechando esto que todavía utilizamos, por ejemplo, en México. No sé si ustedes tengan algún animalito de granja, algún conejo, algún becerro. Y, por ejemplo, yo no voy a comprarle su alimento. Por ejemplo, si les voy a dar alfalfa fresca. Yo no digo, deme 20 kilos de alfalfa. No, lo que compro es una brasa. Y así viene en pequeños manojos, bueno, en grandes manojos que son brasas. ¿Qué es una brasa? Pues aquello que queda entre mis brazos y así se medían. ¿Ok? Y todo tiene un sistema de cómo ordenarnos. ¿Ok? Ah, ok, Veida. Bueno, ya espero que nos haya quedado claro. Veida no, pregunta, ¿puedo hacer los cálculos en mi cuaderno de lo que es el balance de lo que es nuestra ecuación química, que es cobre más sulfato de aluminio? Cuando estos reaccionan, formamos sulfato de cobre y liberamos el aluminio metálico. Aquí nos dice. Es importante que nosotros balanceemos esta ecuación para poder comprobar la ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y nosotros ya sabemos que se transforma por medio de reacciones químicas. Y lo más importante de nuestra actividad integradora número uno, bueno, no lo más importante, pero algo que aprendimos, es que para poder representar las reacciones químicas lo hacemos mediante uso de ecuaciones químicas y que existen símbolos químicos. En estos símbolos químicos nos representan a las sustancias. Cu es cobre y Al2SO4 es sulfato de aluminio. Cuando yo mezclo estas sustancias, van a reaccionar y se van a formar otras sustancias. Vamos a formar sulfato de cobre y vamos a liberar aluminio. Algo importante es indicar qué tipo de reacción química es. Hay reacciones de sustitución, de descomposición, de doble sustitución, de neutralización, reacciones de combustión. Hay muchos tipos de reacciones. Hay que saber, bueno, hay que indicar a qué tipo de reacción nosotros nos estamos enfrentando. Hay que balancearla. ¿Qué implica el balancearlo? La ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 1 kilo de reactivos, ¿qué reactivos son? No me interesa. Pero ¿qué es lo que yo voy a obtener? 1 kilo de productos. ¿Cuáles? Pues los que lleguen a reaccionar. Si yo tengo 1 kilo al inicio, forzosamente voy a tener 1 kilo al final. Si yo tengo 1 kilo al inicio y obtengo 2 kilos al final, eso está muy raro porque nosotros no podemos crear materia. Si yo tengo 1 kilo al inicio y tengo medio kilo al final, eso está todavía más raro. ¿Por qué? Porque no puedo destruir yo la materia, solamente se transforma. La misma cantidad que tengo al inicio es la misma cantidad que yo tengo al final. Mucho cuidado, que está pasando una reacción química. Al inicio yo tengo ciertas sustancias. Y al final de la reacción tengo otras sustancias. Claro que sí, por eso se llama reacción química. Estamos transformando esas sustancias, cambiando sus propiedades, adquiriendo o perdiendo. Pero lo que yo tengo al inicio, la cantidad, es la misma cantidad que tengo yo al final. Que son diferentes, pues de eso se tratan las reacciones químicas. Claro que voy a tener sustancias diferentes y espero que haya ocurrido la reacción química.
pero no podemos crear ni eh, destruir materia. Así es que lo que ocurre es que esos átomos, como ocurre en las reacciones químicas, van a romper sus enlaces, van a formar enlaces nuevos para formar sustancias nuevas. Nosotros ni estamos creando átomos ni estamos destruyendo átomos, solo estamos creando sustancias nuevas. Esos átomos se están reordenando. Y para ello es importante que balanceemos esta ecuación. Beida nos dice, ¿puedo hacer mis cálculos en mi cuaderno? Por supuesto que sí. Le toma una foto o escanea tus cálculos y los puedes subir los pega en el documento que va a subir a la plataforma. No, no hay ningún problema. A veces estar haciendo estos ejercicios, si nosotros no sabemos utilizar o nos cuesta trabajo utilizar un editor de ecuaciones, por supuesto que sí, háganlo en una hoja en blanco, en una hoja de cuaderno, le toman una foto y la pegan. ¿Ok? Y eso es correcto. O pueden escanearla sin problema. Pero, ojo, algo muy importante. Una vez que ustedes balanceen su ecuación, es importante que calculen la masa, las masas molares de los reactivos y las masas molares de los productos. Y con esto nos vamos a dar cuenta si está bien balanceada y si estamos cumpliendo con la ley de la conservación de la materia. Que como es una ley, tenemos que cumplirla. ¿Ok? Y, por ejemplo, si yo tengo, mm, vamos a verlo así, porque voy a hacer referencias de masa. Si yo voy a preparar un agua de limón, que no es una reacción química, pero vamos a verlo de esta manera. Yo tengo 2 kilos de agua, ojo, 2 kilos de agua, le voy a agregar medio kilo de azúcar, porque me gusta muy azucarada, y le voy a agregar 100 gramos de jugo de limón. Yo al inicio tengo 2 kilos de agua, más 500 gramos de azúcar, más 100 gramos de jugo de limón. Esos son mis reactivos. Mi producto va a ser el agua de limón. ¿Cuánta masa voy a tener? Pues si yo obtengo 1 kilo de agua de limón, eso está mal, porque como si al inicio yo tengo 2 kilos más 500 gramos más 100 gramos, tengo 2 kilos 600 gramos de reactivos. Si yo obtengo 1 kilo de agua de limón, eso está mal. No puedo porque algo pasó entonces, estuve destruyendo materia. Ahora bien, si yo obtengo 4 kilos de agua de limón, eso también está mal porque estaría creando materia. Eh, si como agua de limón yo obtengo 2 kilos 600 gramos, eso es normal, porque al inicio tenía 2 kilos 600 gramos, al final tengo 2 kilos 600 malos. Que mi agua me quedó bien fea. Bueno, eso ya que no sé preparar agua de limón, o a lo mejor me quedó muy ácido, o me quedó muy azucarada. Pero lo mismo que tengo al inicio, lo mismo que yo tengo al final. Y eso es lo que ocurre en las reacciones químicas. Solo que aquí se ocurre una transformación. Hacemos reaccionar esas sustancias, pero la misma cantidad de materia que yo tengo al inicio es la misma cantidad de materia que yo tengo al final. Ahora bien, también algo muy claro. Nosotros tenemos que elaborar una tabla tanto con propiedades físicas de la materia como con propiedades químicas. Aquí lo que nosotros debemos de describir es el concepto. Por ejemplo, ¿qué es la densidad? La densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Ok. ¿Qué es inflamabilidad? Inflamabilidad es la capacidad que tiene una sustancia de combustionarse. Ok, y eso es inflamabilidad. No las características de lo que nosotros hicimos en simulador. Nosotros debemos de describir estos conceptos. Una vez que terminen su actividad, nosotros la guardamos con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2. ¿En qué momento, Fátima nos dice, voy a tomar las capturas de este simulador en el momento que usted quiera? Estas impresiones de pantalla deben de ser representativas de lo que nosotros estamos experimentando. No hay que diga, ay, cuando el agua esté a 100 grados, no. ¿Qué tal si a usted le llama la atención? Oye, ve el agua hasta 5000 grados y estoy viendo las partículas. Tome una impresión de pantalla en ese momento.
¿Ok? Ah, que estoy experimentando ya no con argón, sino con neón. Tomé una impresión de pantalla. Ah, que le acabo de cambiar a la molécula de oxígeno. Tome una impresión de pantalla. ¿Ok? Tienen que ser representativas de lo que nosotros estamos experimentando en el simulador que estamos utilizando. ¿Ok? Ay, caray. ¿Alguna otra duda respecto de nuestras actividades que nosotros debemos de realizar? Bueno, si no, explico de forma rápida. Los estados de agregación fundamentales de la materia solamente son tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Para terminar esta sesión, se caracterizan estos estados fundamentales de agregación, solo son tres. ¿Existen otros estados de la materia? Sí, sí existen. El plasma, los condensados Bose-Einstein y los líquidos de Fermi. Pero estos estados de agregación todavía no se, o al menos los líquidos de Fermi todavía no se confirman y no son de nuestro interés, solamente los tres estados de agregación fundamentales. En estado sólido, Em, las partículas que componen un material tienen forma definida. Las partículas, como nosotros podemos observar en el simulador, están muy cerca una de otras. Pueden vibrar, pueden rotar, claro que sí, pero no tienen libertad de movimiento en estado sólido. Algo que caracteriza a los sólidos es que no se pueden comprimir. ¿Qué es lo que pasa en estado líquido? Aquí los líquidos ya no tienen una forma definida, adoptan la forma del recipiente en el cual están contenidos. Las partículas están cerca una de otras, pero las partículas tienen suficiente libertad como para trasladarse de un lado a otro de forma ordenada. Pueden vibrar, pueden rotar. Algo característico de los líquidos también es que no se pueden comprimir. Pero en estado gaseoso, los gases ni siquiera tienen forma definida. ¿Por qué? Porque van a ocupar el volumen del recipiente en el cual están confinados. No tienen tampoco una forma definida. Las partículas están muy separadas unas de otras. ¿Por qué? Porque tienen mucha energía y, de movimiento y gozan de mucha libertad para poderse trasladar de un lugar a otro. Y algo característico de los gases es que sí se pueden comprimir, ¿ok? Y para culminar con esta sesión, y espero que nos quede claro los estados de la materia utilizando lo que es nuestra sesión. Existen diferentes propiedades de la materia y las podemos clasificar de acuerdo a la utilidad que nosotros le demos. Podemos tener propiedades generales, propiedades específicas de la materia, propiedades físicas, propiedades químicas, pero también las podemos clasificar como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. Esta clasificación es muy útil termodinámicamente. ¿Por qué? Porque las propiedades extensivas van a depender de la cantidad de materia que tenga una sustancia, como el peso, el volumen o la longitud, mientras que las propiedades intensivas son independientes de qué, de la cantidad de sustancia que tenga algo. Por ejemplo, yo tengo aquí un vaso. Supongamos que lo lleno de agua y es de 200 mililitros. Si yo me tomo la mitad del agua, estoy cambiando las propiedades del agua. ¿Respecto de qué? Respecto de su volumen y su peso. Si yo al inicio tenía 200 mililitros de agua y me tomo 100, me voy a quedar con la mitad. Pues este vaso ya no va a pesar lo mismo ni va a tener el mismo volumen. Estoy cambiando las propiedades extensivas. Pero ¿qué pasa con el agua que no me tomé? ¿Se va a convertir en arena? ¿Se va a convertir en aceite? ¿O va a seguir siendo lo mismo? Va a seguir siendo agua. Va a seguir siendo agua. Sus propiedades intensivas van a ser constantes. El agua va a seguir siendo agua y sus propiedades se van a conservar. Va a tener el mismo punto de fusión, el mismo punto de ebullición. Su concentración va a ser exactamente la misma. Solo que voy a tener menos agua. Eso espero que nos quede claro respecto de las propiedades intensivas y extensivas, pero las propiedades las podemos clasificar de muchísimas formas. Y llegamos al final de esta sesión, no sin antes recordarle, Marlene, me da mucho gusto de que se haya integrado al final de esta sesión.
Recuerden, en la sesión del miércoles pasado explicamos lo que era nuestra actividad integradora número uno. Muchas gracias para quienes ya las están entregando. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme preferentemente vía mensajero. Aquí me doy. Bueno, es más fácil, es más rápido que les conteste. Si estoy conectado, de inmediato les contesto. Si me escriben vía correo electrónico, a veces los correos electrónicos se me pierden entre tantas actividades que me envían porque se me reportan por correo electrónico. Así es que preferentemente háganlo vía mensajero. Otra situación muy importante, también les recomiendo que no se esperen hasta el día domingo para poder subir sus actividades. Háganlo antes, debido a que los domingos por la tarde se llega a saturar la plataforma. Les deseo un excelente fin de semana y fue un gusto estar con ustedes. En breve estaré subiendo la grabación de esta sesión. Fátima, Beida, Marlene, que tengan un muy bonito día y un excelente fin de semana. Hasta luego.